es una de las bandas criminales más peligrosas de Sudamérica. Drogas, sicariatos, extorsiones y muchas conexiones con el poder de turno. Su historia explica en gran parte el problema que atraviesa Ecuador con el narcotráfico. Esto es lo que nunca te contaron sobre los Choneros, la organización narcoterrorista que provocó el caos en Ecuador. En enero de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción. Horas antes, Adolfo Macías, alias Fito, se había fugado de una cárcel de máxima seguridad. ¿Quién es Adolfo Macías? ¿Por qué su fuga desató el caos y la violencia en Ecuador? Para hablar de Macías tenemos que hablar de los Choneros, la banda que sigue liderando este hombre de 44 años, uno de los prófugos más buscados del planeta. Esta historia comienza hace unos 25 años en Chone, provincia de Manabí, situada en la costa de Ecuador. Manabí tiene más de 20 playas que ofrecen acceso directo al Océano Pacífico y están conectadas con vías marítimas en un muy buen estado. Quienes aprovecharon esta particularidad geográfica y convirtieron a la provincia en un punto estratégico para el narcotráfico. A fines de la década del 90, Jorge Bismarck Vélez España, conocido como Teniente España, fundó una de las bandas que con el tiempo se convertiría en una de las más violentas de Ecuador, los Choneros. Vélez España vio en el tráfico de drogas a través de los puertos marítimos una oportunidad para sus objetivos delictivos. En el año 2000 se mudó a la ciudad costera de Manta, la más poblada de Manabí, y comenzó a facilitar la logística para la venta de estupefacientes. En 2007 hubo un punto de giro. Teniente España fue asesinado y la banda pasó a estar liderada por Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, y un hombre clave en esta historia. Rasquiña le dio un salto a la organización. ¿Cómo? Básicamente tejiendo alianzas. Uno de sus socios fue Washington Prada Álava, alias Gerald, quien en su momento era el narco más pesado de Ecuador. Rasquiña puso a sus hombres al servicio de la organización de Gerald. Así, los Choneros empezaron a controlar la droga que entraba desde Colombia y salía para los Estados Unidos. En menos de una década, el grupo tuvo un crecimiento extraordinario. Se estima que para 2011 ya tenía más de 10.000 miembros y controlaba lo que pasaban en todas las cárceles y centros penitenciarios de Ecuador. Volvamos a Adolfo Macías, mejor conocido como Fito, el hombre cuya fuga desató una crisis de seguridad en Ecuador que persiste hasta el día de hoy. Fito cayó preso por primera vez en 2011, para entonces era el nexo entre Choneros y Gerald. Lo acusaron de lavar el dinero que llegaba a su organización proveniente de la venta de drogas. En la cárcel tuvo un trato preferencial, siguió liderando operaciones criminales y tejiendo alianzas. Digamos que el equilibrio del crimen organizado ecuatoriano se mantenía, en parte por las gestiones que Fito seguía haciendo tras las rejas en nombre de los Choneros. Confundiéndose entre los clientes de un local de comidas al interior de un centro comercial de Manta, el victimario logró cumplir con su encargo: matar a Jorge Luis Zambrano González, conocido con el alias Rasquiña y como el líder de la banda de los Choneros. Como ocurrió en Rosario tras el asesinato del pájaro Claudio Cantero, en Ecuador se desató una guerra de bandas tras el crimen de Rasquiña, el líder de los Choneros. La ruptura de la paz trajo el ascenso de otras bandas que hasta entonces habían estado subordinadas a los Choneros. Uno de estos grupos fue Los Lobos. Los Lobos empezaron a sumar poder en las cárceles ecuatorianas. Se ampliaban con un solo objetivo: eliminar del mapa a los Choneros y quedarse con el dominio de los negocios ilegales. En julio del 2023 se produjo una masacre carcelaria que fue noticia a nivel mundial. Asesinaron a 31 reclusos en una penitenciaría de Guayaquil luego de 4 días de enfrentamientos entre bandas. La masacre en la penitenciaría del Litoral de 2023 fue el resultado de una serie de amotinamientos ocurridos en varios centros penitenciarios de Ecuador el 17 de julio del 2023. El incidente comenzó en la penitenciaría del Litoral y derivó en la muerte de 31 personas. Las autoridades nunca confirmaron el número total de heridos. Ante la situación, las Fuerzas Armadas de Ecuador y la Policía Nacional intervinieron para restablecer el orden en la cárcel. En respuesta a estos eventos, el gobierno ecuatoriano decretó el estado de excepción en todas las cárceles del país. Luego de este episodio, Fito publicó un video en sus redes sociales anunciando una tregua con las otras bandas. Yo, Adolfo Macías, en vista de los últimos acontecimientos que se han dado en nuestro país, hemos visto una obligación moral de ser responsables con nuestros conciudadanos ecuatorianos y llegar a un acuerdo de paz y tranquilidad con los Lobos, con los Tiguerones, Fatales, Choneros, Fatales, Ben 10, Latin King, M18, R7, en el cual acordamos se termine la vacuna, secuestro, extorsiones y muerte violenta.
Según un reciente informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el lavado de activos se posiciona como el segundo delito más relevante del crimen organizado en Ecuador, siendo superado únicamente por el narcotráfico. Esta situación convierte al país en un punto estratégico para el blanqueo de capitales, estableciéndose como un centro neurálgico de las economías criminales vinculadas con este delito. Tras las matanzas de presos como consecuencia del enfrentamiento, la policía ecuatoriana descubrió algo revelador. Los cárteles mexicanos habían financiado fuertemente el intento por borrar del mapa a los choneros. El cártel Jalisco Nueva Generación tenía un acuerdo con los lobos para exterminar a los choneros. Según esta hipótesis, la influencia de los grupos narcos mexicanos exacerbó la violencia en Manabí. El cártel Jalisco Nueva Generación es una de las agrupaciones criminales más poderosas de México. Según el gobierno mexicano y la DEA, en el año 2018 este cártel superó al cártel de Sinaloa en los volúmenes de operaciones vinculadas al narcotráfico, y así se convirtió en el grupo criminal más buscado por los Estados Unidos. La capacidad de esta banda mexicana vulneró el maltrecho sistema de seguridad ecuatoriano. Los crímenes asociados al cártel Jalisco Nueva Generación suelen seguir un patrón. Los sicarios utilizan fusiles de guerra con un alcance de hasta 600 metros y luego incineran los vehículos utilizados para no dejar rastro, tal como en México. Además, en algunos casos está comprobada la llegada de extranjeros a Ecuador, sicarios específicamente abocados a ejecutar estos crímenes que tras lograr su cometido abandonan rápidamente el país. Las autoridades ecuatorianas temen que en el país se produzca una mexicanización, esto es, el fortalecimiento de grandes grupos abocados al narcotráfico transnacional. Se estima que el país alberga alrededor de 20 grupos delictivos, con una membresía que suma decenas de miles de personas. Otra de las bandas que se destaca es la de los Tiguerones. Los Tiguerones se involucraron principalmente en actividades de narcotráfico, colaborando estrechamente con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación para borrar del mapa a los choneros. Está comprobado que los Tiguerones otorgan protección al cártel, servicio por el que reciben varias toneladas de cocaína y dinero en efectivo. Posteriormente distribuyen estas sustancias en microdosis dentro de Ecuador, contribuyendo al aumento del consumo local de drogas. La alianza estratégica de los Tiguerones con sus pares mexicanos implica el almacenamiento y transporte de cocaína procedente de Colombia hacia puertos y aeródromos para su posterior envío a Centroamérica o Estados Unidos. Además del narcotráfico, estas bandas también proporcionan una variedad de servicios al cártel de los Balcanes, que es reconocido como el principal distribuidor de cocaína en Europa. Estos servicios incluyen desde seguridad personal hasta la ejecución de ajustes de cuentas, amenazas y extorsiones. Otra fuente significativa de ingresos para los Tiguerones es lo que localmente se conoce como vacuna, que involucra la extorsión de empresarios y comerciantes. La banda visita locales comerciales como restaurantes y almacenes exigiendo pagos mensuales que oscilan entre los $100 y $500 a cambio de proporcionar seguridad, básicamente seguridad de ellos mismos. El problema de la extorsión no se limita a negocios. Ha habido denuncias de ciudadanos residentes de zonas exclusivas. Este fenómeno ha llevado a que los Tiguerones sean conocidos también por llevar a cabo asesinatos por encargo, acentuando su perfil criminal en la sociedad ecuatoriana. En abril del 2022, los Tiguerones fueron noticia mundial tras la detención del futbolista Gabriel Cortés, jugador del Barcelona de Guayaquil, uno de los equipos más populares del país. La fiscalía acusó al centro delantero de dar órdenes y recibir información sobre crímenes cometidos por sicarios asociados a la organización criminal. Finalmente, Cortés fue puesto en libertad en junio, tras pasar casi 2 meses tras las rejas. Al año siguiente, en 2023, lo absolvieron. Mientras Ecuador buscaba desesperadamente a Fito, líder de los choneros, en Argentina fueron arrestados 2 miembros de la organización, pero no 2 miembros cualquiera. Fito, el jefe de esta banda criminal asesina, se escapó de la cárcel el día 8. Unos días antes, el día 5, su mujer con sus hijos y otros integrantes del clan viajaron a la Argentina. Ocurrió en mayo del 2024 en la ciudad de Córdoba. Ivette Tatiana Briones Bosmediano y Esteban Gabriel Borja Piñeros fueron capturados en un hotel durante un operativo policial. Tras ser aprehendidos, fueron llevados hasta el aeropuerto de Seiza, donde abordaron un avión con destino a Ecuador. Ivette Tatiana Briones Bosmediano es la cuñada de Fito, la hermana de la pareja del líder narco. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Fito Macías? La detención de 2 de sus allegados en Argentina aumentó la sospecha de los investigadores de que el líder de los choneros se encuentra prófugo en el sur del continente sudamericano. Esta hipótesis fue difundida por la inteligencia militar colombiana, que aseveró que Macías podría haberse escondido primero en Perú y luego en Bolivia.
ante los medios ecuatorianos, habían informado que Fito había cruzado hacia Colombia para luego dirigirse a México, donde contaría con el apoyo del cártel de Sinaloa, rival del cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso la inteligencia militar colombiana se vio obligada a aclarar el asunto, que incluso llegó hasta el presidente Gustavo Petro. ¿De qué cifras de dinero se habla cuando se habla de narcotráfico en Ecuador? Según el Ministerio de Gobierno ecuatoriano, en el año 2021 se registró un récord. Fueron incautadas 2.010 toneladas de cocaína. Esta cantidad de droga, vendida en el mercado europeo, equivaldría a unos 10.500 millones de dólares. Hay algo más alarmante. Se estima que el volumen confiscado es solo el 20% de la droga que se trafica por año en Ecuador.